conceptos de sedimentador o sedimentación ideal, ¿vale? Y luego llegamos al diseño de decantadores, ¿vale? Que sí o sí os tiene que dar porque es básico para el diseño de un enunciado. ¿Sí? Vale. Entonces, el enunciado dice lo siguiente. Una partícula de arena os da el radio y la densidad. Y os pregunta primero, ¿será detenida en un canal desarenador de longitud 15 metros, ancho 0,5 y con una altura de lámina de 1 metro? Como dato os da la viscosidad del agua a 20 grados centígrados, ¿vale? Entonces primero tenéis que saber si será retenida o no. Sacaros las ecuaciones que tenéis para el sedimentador ideal y después hacemos la segunda parte, ¿vale? Bien, entonces básicamente tenemos, creo que se deja vale, tenemos de la arena tenemos los siguientes datos. A ver, para el diseño os dan el radio, pero necesitamos el diámetro, ¿no? Como dan el diámetro, perdón, el radio, el diámetro será 0,2 por 10 elevado a menos 3, lo pongo en metros. De la arena os da también la densidad de la partícula, que es 2.650 kilogramos por metro cúbico. Y los datos que necesitáis, aparte de esto, serían los del agua, los del fluido, ¿no? Que necesitáis la densidad del agua, del líquido, que es, bueno, nos lo dan porque lo tenemos ya, 1000 kilogramos metro cúbico, y la viscosidad, que os la dan en pascales por segundo, o que sería 9,95 por 10 elevado a menos 4 kilogramos metro segundo, es equivalente. Y luego tenéis el dato del caudal, que son 0,15 metros por segundo. Vale, esto entraría en un desarenador y voy a hacer el diagrama y poner las medidas del desarenador. Entonces el desarenador tiene una longitud igual a 15 metros, tiene una anchura que la hemos llamado B, ¿no? Igual a 0,5, ¿no? Y la altura de la lámina de agua, H, es igual a 1 metro. 1 metro, ¿no? ¿Sí, no? ¿Estáis de acuerdo? Vale. Decíamos que definíamos dos tiempos, T1, que es el tiempo que tarda en recorrer la longitud, y la de caída lo definíamos como T2, ¿vale? Como nos están pidiendo si se ha detenida o no, tenemos que ver si T1 es mayor o igual que T2, ¿de acuerdo? Si es mayor o igual, la partícula será retenida, ¿vale? Entonces, fijaros que parámetro siempre de diseño, siempre es, a partir de la arena, de los datos de la arena, calcularíamos la velocidad de sedimentación y a partir de, luego, los datos que tengamos, vamos calculando el valor de T1 y de T2. ¿Queda claro esto? Para eso tenemos que tener datos suficientes. Entonces, voy a poner primero en 1. Como tengo los datos de la arena, calcular la velocidad de sedimentación. Entonces la velocidad de sedimentación es igual a G, diferencia entre la densidad de la partícula menos la densidad del líquido por el diámetro de la partícula elevado al cuadrado, 18 por la viscosidad del agua, ¿vale? Si sustituís, esto sería 9,8 metros segundo al cuadrado, metros segundo al cuadrado, con la diferencia de densidades 2.650 menos 1.000 kilogramos por metro cúbico y por el diámetro de la partícula al cuadrado, que serían 0,2 por 10 elevado a menos 4 metros
al cuadrado y dividido entre 18 por 9,95 por 10 elevado a menos 4 kilogramos metro segundo. Es decir, de aquí calcularíais la velocidad de sedimentación 0,036 metros por segundo, ¿vale? 2. A partir de la velocidad de sedimentación, esta velocidad de sedimentación está relacionado con el tiempo T2. Si os acordáis, T2 era la altura de la lámina de agua dividido por la velocidad de sedimentación. Tengo la suerte que me da la altura, que sería 1 metro, y la velocidad de sedimentación, que son 0,036 metros por segundo. Con lo cual ya tengo el tiempo, 27,7 segundos. Este es el tiempo que tarda en caer la partícula. Aquí, bueno, esto no lo he puesto, aquí tenéis la velocidad de sedimentación y la velocidad horizontal. ¿Os acordáis, no? Bien. ¿Sí? Bien. Tercero, necesito calcular T1, pero T1, si os vais a la expresión, depende de L y la velocidad horizontal. La longitud la conozco, pero la velocidad horizontal no la conozco. ¿Cómo lo calculo? Pues primero calcularía la velocidad horizontal a partir del dato del caudal por el área vertical, que sería la anchura por la altura. El caudal lo conozco, me lo están dando que son 0,15 metros cúbicos por segundo. Anchura sería 0,5, ¿no? 0,5 metros y la altura 1 metro. Esto me daría una velocidad de 0,3 metros por segundo. Una vez que tengo la velocidad, como también tengo la longitud, calcularía T1, que T1 sería igual a 15 metros dividido entre 0,3 metros por segundo. Esto os tiene que dar 50 segundos. Está claro que T1 es mayor que T2, con lo cual la arena quedará retenida en el desalinador. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Repito, pasos para este diseño ideal, siempre los mismos, ¿eh? Os van a dar características de la arena, ¿de acuerdo? Con lo cual vais a poder calcular la velocidad de sedimentación y luego jugáis con los datos que os den. En este caso os están dando el caudal y las dimensiones del desarenador, ¿de acuerdo? Con lo cual podéis calcular tranquilamente solamente la velocidad, ¿no? Y podéis comparar T1 con T2. ¿Sí? ¿Vale? Sí. Pues vamos a hacer el apartado B, que tiene otra historia. Es diferente donde lo tengo aquí. Dice lo siguiente, ¿hay dudas hasta aquí? Diseño de tipo bio. Desarenador ideal. Bien, dice, calcular el diámetro de las arenas de la misma densidad que serán retenidas en dicha instalación con una eficacia del 50%. Y os da un dato o una nota. Se admite que las eficacias de captación se pueden calcular como cociente entre la longitud real del desarenador y la longitud necesaria para que sedimente el 100% de las arenas de un diámetro dado. ¿Cómo lo hacemos? Todo esto me sirve. ¿Habéis quedado helados? Diámetro de la partícula, ¿no? Para una eficacia del 50%.
y os están diciendo que hay, o que consideréis que el rendimiento está relacionado con para bobos, ¿no? Quiero decirte que si hay una relación entre la longitud, ¿no? La longitud, ¿no? Y el rendimiento, está claro que si solamente puedo o necesito o voy a captar, ¿no? Voy a tener un rendimiento del 50%, ¿no? La longitud tiene que ser el doble, ¿sí o no? Porque con la longitud que tengo pues hago el 100%. Entonces, una vez que ya tengo ese de', calculo T1. T1 será la longitud prima partido la velocidad, porque las condiciones se mantienen. Entonces, esto será 30 metros dividido entre 0,3 metros por segundo. Esto daría 100 segundos. Y la velocidad horizontal, ¿qué estoy haciendo yo? Algo estoy haciendo mal, ¿no? Entonces no, la velocidad horizontal la tenía yo calculada antes, ¿no? Era 0,3, ¿no? ¿Sí, no? Vale. Digo, es que no la he calculado 100 segundos y para el tema de T2 tiene que ser igual a H partido V su S. Fijaros que de aquí la altura, la conozco, es 1 metro. La velocidad de sedimentación ahora ya no la conozco porque me están preguntando realmente el diámetro de la partícula asociada a esta velocidad de sedimentación. Y T2 tampoco lo conozco. ¿Estáis de acuerdo? Pero, para que queda retenida con que T1 sea igual a T2, la partícula será retenida, con lo cual este T2 sería igual a 100 segundos, igual a 1 metro, que es la altura, dividida por la velocidad de sedimentación. De aquí despejaría la velocidad de sedimentación y a partir de la misma formulita calcularía el diámetro de la partícula. ¿Se ha entendido esto? Repito. Me está diciendo que se cumple esta relación, ¿de acuerdo? Entonces, lo que calculo es la longitud prima, que sería para una eficacia, ¿no?, del 50% de diámetro de partículas que tengo que calcular. ¿Queda claro esto? Bien. Una vez que tengo la longitud, calcularía T1 porque conozco la velocidad, que es la misma que antes, y conozco la longitud. Este tiempo es T1, ¿vale? El T2 está relacionado realmente con la velocidad de sedimentación y con lo que me están pidiendo, el diámetro de partícula, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que para que la partícula quede atrapada o no sea gastada, con que sea este tiempo igual es suficiente, ¿de acuerdo? Entonces T2 lo igualo a T1, que serían igual a 100, y de aquí despejo la velocidad de sedimentación. Una vez que tengo la velocidad de sedimentación, que es 10 elevado a menos 2 metros por segundo, aplico la ley o la ecuación de Stokes y la velocidad de sedimentación es igual a G, diámetro de la partícula, o sea, 18, diámetro de la partícula al cuadrado. De aquí despejo el diámetro de la partícula. ¿Vale? ¿Sí? Tengo todo, porque me dice que considere las mismas condiciones de arena, del desalinador y toda esa historia. La velocidad de sedimentación os tiene que dar 10 elevado a menos 2. Sustituís ahí la velocidad de sedimentación y despejáis el diámetro, porque lo demás lo conocéis todo. ¿Queda claro esto? Pues os tiene que dar un diámetro de
105 micras. ¿Vale? ¿Vale? ¿Sí? Este es un poco, porque casi todos los que hay es lo mismo que hemos hecho antes, que es utilizar las ecuaciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Pues vamos a decantación, porque desaeradores es como utilizar las ecuaciones básicas, bueno, de sedimentador ideal, y vamos a hacer el que tenéis una tabla con datos. El ejercicio que hay una tabla, ¿vale? Y os voy a, creo que lo expliqué, pero os voy a dar los parámetros básicos de diseño de cualquier tipo de decantador y luego vamos a resolver el ejercicio, ¿sí? Entonces, básicamente, los parámetros básicos de diseño van a ser la carga hidráulica y el tiempo de retención hidráulico. Eso ya lo hemos visto en teoría, ¿de acuerdo? Entonces, con eso y un poco, si os piden la carga sobre el vertedor, con eso tendríamos el diseño de cualquier tipo de decantador. Entonces, parámetros básicos, diseño de un decantador o sedimentador sería el tiempo de retención hidráulico, que es el volumen partido por el caudal, y la carga hidráulica, que es el caudal partido por el área. Para un sedimentador o un decantador circular, que es el habitual, esto será el área del círculo por la altura partido por el caudal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y el área de abajo también tiene que ser lo mismo. Y ese área, no tengo que decirlo, sería pi diámetro al cuadrado partido por 4. ¿Ok? Con eso tenemos básicamente la posibilidad de hacer los cálculos que queréis. Entonces ya me olvido de esto y vamos al enunciado. En el enunciado os dicen lo siguiente. Os dan una tabla, que digo yo para marear la perdiz, de datos de caudales. ¿Qué pasa? Bien, parámetros básicos son esos dos, con los que tenéis que jugar. Bien, entonces, os dan primero una tabla de estos dos los valores, os dan, esto lo pongo aquí, de caudales, metros cúbicos por segundo. Luego os dan los sólidos en suspensión, en miligramos por litro, y los sólidos fácilmente sedimentables, ¿vale? En miligramos también por litro, sedimentables. ¿Correcto? Y tenéis ahí los valores. Bien, entonces, con esos valores, el primer apartado, que es para el 0,05 puntos del examen, promedio de caudales y promedio de sólidos en suspensión. Es broma, que calculéis la media de sólidos y de caudal que va a entrar al sistema de decantación, ¿vale? Y para eso os dan los datos, ¿sí? Entonces, con todos los datos que tenéis aquí, os tiene que dar que el caudal medio es 0,8 metros cúbicos por segundo y los sólidos son 188, me da igual que los pongáis en miligramos por litro o bien en gramos por metro cúbico, ¿vale? Y los sedimentables son 37,2 miligramos por litro o bien gramos por metro cúbico, ¿vale? Apartado A. Con lo cual, hasta ahora no he hecho nada, sino tener los datos, o sea, los datos de los que tengo que partir son un caudal, que son 0,8 metros cúbicos por segundo, los sólidos 188 gramos metro cúbico y los sólidos sedimentables 37,2 gramos por metro cúbico.
¿vale? Y ahora os dicen, apartado B, tenéis que calcular el diámetro y la altura del decantador primario y para ello los datos que tenéis que utilizar son tiempo de retención hidráulico, que os da 2,5 horas, y la carga hidráulica superficial, o como queráis llamarla, 24. Es decir, que os están dando, apartado B, me piden el diámetro y la altura y me dan de datos, tiempo de retención hidráulico, 2,5 horas, carga hidráulica, 24 metros cúbicos, metro cuadrado y por día. Entonces, dibujito al canto. Este es mi decantador, porque os dice que es circular. Bueno, yo no sé ni cómo lo he hecho. A ver, así y así. ¿Vale? Aquí entraría el caudal con los sólidos, ¿vale? Que los tenéis ahí. Os piden el diámetro. Aquí estarían los campos primarios. Y aquí saldría el efluente de salida con un caudal y con unos sólidos, los que sean, ¿vale? ¿Sí? Y os pide la altura también aquí. Vale. ¿Estamos? ¿Sí? Vale, pues como os están dando todo, bastante fácil, ¿no? Entonces, aplicando las expresiones, el tiempo de retención hidráulico es el volumen partido por el caudal, que sería igual a por h partido por el caudal. El área es pi diámetro al cuadrado partido por 4. Tengo dos incógnitas, el diámetro y la altura, ¿no? Aplicando el tiempo de retención. Entonces me voy 1, 2. Con la carga hidráulica será el caudal partido por el área, y aquí despejaría el área, que es el caudal partido la carga hidráulica. El caudal lo tengo en metros cúbicos por segundo, y fijaros que la carga hidráulica me da 24 metros cúbicos metro cuadrado por día. Por lo tanto, ese caudal de 0,8 metros cúbicos por segundo, si lo multiplicáis por 3.600 segundos que tiene una hora y por 24 horas que tiene un día, os daría 69, 120 metros cúbicos por día. Mirad a ver si lo he puesto bien. 69, 1, 2, ¿vale? ¿Sí? ¿Correcto? Tenéis que poner las mismas unidades. Luego, este dato sería 69.120 metros cúbicos por día, porque el caudal lo teníais de metros cúbicos por segundo. ¿Correcto? ¿Sí? El área os da 2.880. ¡Ey! 2.880, ¿no? Despejando de aquí. Esta es la transformación del caudal, ¿vale? El área os tiene que dar igual a 2.880 metros cuadrados. Como esto es igual a pi diámetro al cuadrado partido por 4, y aquí despejaríais el diámetro aproximadamente, bueno, 60,6 metros, podéis poner 61 metros. ¿Vale? ¿Sí? Todos los diseños son iguales. Se basan en los dos parámetros básicos de diseño de un decantador: tiempo de retención hidráulico y carga. ¿Vale? ¿Está? Bueno, pues ya tenéis, iríais aquí, ¿no? Iríais aquí y despejaríais H, ¿no? ¿Estáis de acuerdo?
Pues H 2,5. Por debajo de 3, ok. ¿Vale? Y las cargas son cargas que están dentro de los parámetros de diseño que tenéis en vuestra documentación y que podéis llevar para el examen. Eso no lo hemos explicado. No lo olvides, ¿eh? No te olvides. Eso es para hacer el último ejercicio si llegamos. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Vale. Pues vamos al tema que ya está relacionado con el tema de fangos, porque ahora me están pidiendo, este es un ejercicio de examen, para que os hagáis una idea. Volumen de lodo que se producirá al depositarse los sólidos sedimentables, y se supone que los lodos tienen una concentración en masa del 1% en peso o en masa. Y la densidad del lodo, podéis considerar la densidad del agua. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Datos que necesito para calcular esto. Necesito el dato de caudal y me dice que lo refiera a los sólidos sedimentables en lugar de los sólidos en suspensión. ¿De acuerdo? Entonces, el caudal ya lo he calculado, ¿no? Que serían en metros cúbicos por día 69.120 y los sólidos eran 37,2 gramos por metro cúbico. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Concepto básico, y como luego vamos a ver fango ya lo tenemos como adelantado. Cuando hablamos de fango, y estáis viendo lo que nos está dando, el fango es, con ese dato que tenéis ahí, está claro que son 99% es agua y un 1% lo estamos refiriendo a sólidos. ¿Queda claro? Es decir, que es agua. Por eso os dice que cojáis la densidad, prácticamente la densidad del agua, ¿vale? Que dependiendo de la concentración, en vez de ser 1000, pues puede ser 1003, 1010, dependiendo, ¿no?, del porcentaje de sólidos que hay. ¿Queda claro esto? Bien. Segundo aspecto. Lo que vais a calcular inicialmente, los datos que tenéis son de sólidos secos, ¿sí o no? Entonces, con este dato y con este, lo que podemos calcular son los gramos al día o kilogramos por día de sólidos sedimentables, y yo pongo aquí secos, ¿vale?, que hay, ¿no?, en el fango. ¿Queda claro esto? Sí. Todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Sí. Vale. Como luego de todos esos sólidos secos solamente tenéis un 1%, está claro que si, aún no he hecho ninguna operación, si tenéis estos kilos, lo multiplicáis por 100 y lo dividís por 1, tendréis los gramos por día de fango líquido. Porque de 100 de mezcla, solamente un kilo, tengo de sólidos secos. ¿Sí o no? Entonces tendríais el fango líquido. Si lo dividís por la densidad, tendríais el volumen. Pues para fangos primarios, así. ¿Vale?
variantes que os pueden dar para marear la perdiz, que os den el porcentaje a lo mejor en volumen o lo que sea. Ya veremos algún ejercicio a lo mejor por si acaso. Pero en todos los diseños, todos los diseños de fangos se opera así. ¿Queda claro esto? Pues haceros los cálculos. ¿Me habéis entendido, no? Pues venga, hacerlo. A ver, quiero que el concepto es que esto, cuando es mucha agua y lo que tú determinas son tú has hecho una determinación de los sólidos secos que tienes en ese agua. Porque los sólidos, ¿os acordáis que ibais a 105? Si os lo están dando en porcentaje, en peso, significa que tienes 1 kilo de sólidos secos en 99 kilos de agua, para que nos entendamos. ¿Sí? El resto es agua. Entonces, lo que haces es, con los datos que tienes, que estos son secos, y el caudal, calculas los kilos por día que tienes de sólidos, y como, bueno, sí, una regla, entonces, como quieras decir, o sea, de aquí 1 es de esto y 100 es disolución. Entonces, pues multiplicas por 100, ¿no? Divides por 1 y tienes el fango líquido. Como te dice que tienes la densidad del agua, pasarías a metros cúbicos, ¿vale? Por día de volumen de fango. ¿Queda claro esto? Sí. Pues lo hacemos, ¿vale? Bueno, lo tendréis ya hecho. Esto lo ponéis así, en un cartel, para que no os confundáis, Diseño básico. Entonces, como parto de los sólidos, si multiplico 37,2 gramos metro cúbico de sólidos sedimentables por 69.120 metros cúbicos por día de caudal, los sólidos secos que tenéis, a ver si no me confundo con el numerito, es 257,171, los pongo en kilos, 26 kilogramos por día de sólidos sedimentables. Yo lo pongo así, y si lo pongo así es porque luego os liáis, que estoy harta de explicar este concepto. Secos, ¿vale? Secos. Si lo quiero pasar a fango líquido, tengo esta proporción, es decir, 1 en 100, o 1,99 de agua, pero 2,571,26 kilogramos por día de sólidos sedimentables secos por 100 kilogramos de disolución o de fango, vamos a poner de fango, líquido, ¿no? Porque es todo, por cada kilogramo de sólido sedimentable seco. Y esto daría 251,7. Ay, hacerme la operación que luego tengo en la densidad, lo tengo ya con la densidad. Esto os daría, pues sí, esto es facilísimo, 2,571,26 kilogramos por día de fango líquido. Para que nos hagamos una idea, os tiene que dar, para el que se confunda con la operación, muchísimos más kilos, ¿no?, de fango líquido, ¿no?, que de sólidos, ¿vale? Si esto lo dividís por la densidad, que es el dato que tengo yo, 2,571,26 kilogramos por día de fango líquido, dividido por la densidad, que son 1000 kilogramos de metro cúbico por metro cúbico, esto os da al final 257 metros cúbicos por día de fango, por supuesto líquido. Es decir, que el caudal que tenéis aquí son 253 metros cúbicos por día, el caudal. ¿Sí? ¿Correcto? Está claro que si me están entrando el caudal que entra es igual, o si acaso os pedimos más cosas, 69.120 metros cúbicos por día, y el caudal de fango es
253, pues puedo trabajar prácticamente a caudal constante, ¿no? Porque la diferencia es 2 órdenes de magnitud, como poco, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Podéis trabajar a caudal constante, ¿eh? Y luego podríamos tener balance de sólidos con los movimientos, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Muy bien. Si sé que todo ok, ¿eh? Entonces, decidme cuál va después en la lista esa maravillosa que os he dado. El sedimentador primario cilíndrico. Ah, claro. Bien. Aquí viene el tema de daros datos para que conceptualmente lo tengáis claro, ¿no? Los conceptos, pero que al final mareamos un poco la pérdida, ¿vale? Leemos, Venga, leer el enunciado y decirme qué cosas veis como diferentes, ¿vale? Que luego yo os explico en el tema de fangos, pero... Venga, tengo un decantador cilíndrico que se diseña para las siguientes situaciones. Tengo que el caudal, voy a poner aquí los datos, ¿vale? El caudal del agua medio es de 6.000 metros cúbicos por día. Os dice que se supone un tiempo de retención hidráulico de 1,5 horas y que la carga hidráulica va a ser igual a 34 metros cúbicos metro cuadrado por día. Como el tiempo lo tengo en horas, yo aquí lo que he hecho es pasarlo a metros cúbicos por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Sin más. Bien. Entonces, lo primero, simplemente es que calculéis el diámetro y la profundidad del decantador. Entonces, nada, aquí tengo los mismos datos, salida, aquí tendría fangos, el diámetro y la altura. Esto no lo hago, ¿no? Apartado A no lo hago, ¿no? Porque es trabajar con el tipo de retención hidráulico, ¿no? Y con la carga hidráulica. ¿Estáis de acuerdo? Sí, pero pon los resultados. Sí, os lo voy a dar ahora mismo, ¿no? Entonces os tiene que dar el diámetro, apartado A, diámetro, diámetro 15 metros y la altura de la lámina de agua 2,1 metros, ¿vale? Ese es el apartado A, ¿vale? Bien. Apartado B. Os dice que entran, pues casi voy a quitar esto, la carga, los datos del tiempo de retención que no me sirven para nada, ¿vale? Entran de sólidos 200 miligramos por litro. Es decir, que los sólidos que entran, el caudal ya lo sabemos, y los sólidos son 200 gramos por metro cúbico. Y os dice que el rendimiento en el decantador es del 60%. Y os pide calcular la producción diaria de fangos expresada como metros cúbicos por día, sabiendo que los fangos se retiran con un 2% en peso y voilà. Os dice que
empezamos. Que el fango está constituido por un 40% de sólidos fijos y el resto son sólidos volátiles. Y os da las densidades relativas de los sólidos fijos y los sólidos volátiles. O sea, ¿verdad? Sí, ¿no? Repito. Vamos a poner sólidos totales. O sea, igual, ¿eh? A ver. Aquí nos están dando la densidad, que consideréis la densidad del agua, ¿no? Ni que consideréis la densidad del fango. ¿Está claro? Sino que os está diciendo lo siguiente. Y voy a hacer un esquema a ver si entendéis lo mismo que yo. Os está diciendo que de los fangos, de los sólidos que tenéis en el fango, vamos a poner sólidos totales, que es lo que voy a tener que calcular. Voy a tener una cantidad de kilos por día de sólidos. De estos sólidos, el 40% son sólidos fijos y el 60% son sólidos volátiles. ¿De acuerdo? Entonces, el tema es que vais a tener que jugar con ese 40% y con ese 60%. Y las densidades que os están dando, es un concepto aquí, son densidades relativas de este y de este. Y os dicen que son 2,4 y 1,05. ¿Vale? Estas son las densidades relativas, como queráis llamarla, o peso específico relativo. ¿Vale? Primer punto, ¿qué es eso de peso específico o densidad relativa? El peso específico o bien densidad relativa van a ser los kilos de sólidos, sean ya o fijos o volátiles. Si son 2,4 serían de sólidos fijos con respecto a los kilos de agua. ¿Queda claro esto? Esto sería para los sólidos fijos, o bien 1,05 kilogramos de sólidos volátiles por kilo de agua. Si esto lo multiplicáis por la densidad del agua, os quedarían kilogramos, esto por 1000, kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del agua, os quedaría 2400 kilogramos de sólidos fijos por metro cúbico, y este sería de 1050 kilogramos de sólidos volátiles por 1005, ¿no? 1005 kilogramos de sólidos volátiles por metro cúbico. Repito esto. Si es relativo, es kilo de sólido, kilo de agua. ¿De acuerdo? Si lo multiplicáis por la densidad, os da esto de aquí. ¿Que es lógico, ingenieros? ¿Verdad que es lógico? Sí, porque un sólido tiene mucha más, un sólido fijo es inorgánico, ¿no? Tiene mayor densidad, ¿no? Que un sólido, que va a ser materia orgánica o que son volátiles, ¿no? De ahí que tienes una densidad relativa de 2000 y pico frente, ¿no?, a una densidad de 1000 y pico, que puede ser más similar, ¿no?, a lo que tiene un fango. ¿Sí o no? Os da los sólidos diferenciando entre fijos y volátiles, para que luego hagáis todos los cálculos y tengáis los conceptos de sólidos fijos y volátiles muy bien asimilados. ¿Queda claro esto? Bien, pues con los datos de densidades que tenéis ahí vamos a hacer el ejercicio. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Pues, dicho esto,
con los datos que tengo aquí, ¿qué voy a calcular? Los sólidos, no sé si os pone suspendidos totales, ¿son suspendidos? Sólidos en suspensión totales, sólidos y sólidos suspendidos fijos y suspendidos volátiles, ¿de acuerdo? Como la denominación que teníamos en la parte primera, para que no nos liamos. ¿Sí? ¿Correcto? Bien, con lo cual, con estos datos, ¿qué voy a calcular? Los que se eliminan, ¿sí o no? Es decir, si multiplicáis 6.000 metros cúbicos por día, que es el caudal, por el contenido en sólidos, que son 200 gramos por metro cúbico, que son los sólidos, ¿vale? Esto lo que os darán son los sólidos en kilos, ¿no? Kilogramos por día de sólidos que entrarían, ¿no? Al decantador, ¿sí o no? Y si esto lo multiplicáis por 0,6, serían los sólidos que van a los fangos. ¿Queda claro esto? Porque se eliminan un 60%. ¿Todo el mundo lo ve? Sí. Luego por 0,6 tenéis 720 kilogramos por día de sólidos suspendidos totales que van al fango. Repito esto, que es siempre lo mismo. Caudal por concentración, tasa, kilos por día de sólidos, ¿de acuerdo? Lo multiplicáis por el rendimiento de decantación y todo eso irá a los fangos, ¿vale? Con lo cual, el datito que sepáis a partir de aquí es este que he obtenido, ¿vale? Porque esos son los que calculo a partir de los datos de entrada y el rendimiento de eliminación. Bien, ¿cómo tengo que diferenciar? ¿Vale? Voy a calcular los kilos de sólidos fijos y los kilos de sólidos volátiles que tengo, ¿de acuerdo? Con el tema de las densidades, ¿vale? Densidades relativas que ya he calculado, ¿sí? ¿Vale? Bien, entonces, pues nada, de aquí, de los sólidos, esto es 2.400 kilogramos por metro cúbico y esto es 1.050 o 1.005, ¿no? 1.005 kilogramos. 50. Vale, pues 50. ¿Seguro que 50? 1.050, sí, perdón. 1.050, eso. Kilogramos por metro. Vale, con esto, si es el 40%, tendré 288 kilogramos por día de sólidos fijos y de aquí el 60% serían 432 kilogramos por día de sólidos suspendidos volátiles. Bien, si lo divido por las respectivas pesos específicos, os quedaría 288 dividido entre 2.400 kilogramos metro cúbico, kilogramos por día. Esto daría 0,12 metros cúbicos por día asociados a los sólidos fijos y esto sería 432 kilogramos por día partido por 1.050 kilogramos por día, kilogramos metro cúbico, perdón. Esto sería 0,43 metros cúbicos por día. Esto sería fango asociado a esto, fango líquido, y esto sería fango asociado a los sólidos suspendidos volátiles, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que esto, la suma de estos dos, supone exclusivamente un 2%, ¿sí o no? El resto va a ser agua, es decir, un 2% son sólidos, que sería la suma de esas dos partes, ¿no? Y el resto, 98%, va a ser agua,
Con lo cual, la cantidad de agua que tengo que tener yo será los 720 kilogramos de sólidos por día por, ahí es lo que tú has dicho antes, tengo 98 kilogramos de agua por cada 2 kilogramos de sólidos, ¿no? Es decir, de agua tengo 35.280 kilogramos. Si la densidad, como ya sabemos que es 1000, esto en volumen sería 35,28 metros cúbicos por día. Pues bien, la suma de esto más esto y más esto será el total del agua que tengo. María la perdiz. Repito esto. Y me voy. Vale. Con esto he calculado los kilos, pero, con la densidad y todo esto que tengo. Primero, calculo los kilos de sólidos fijos y sólidos volátiles y el equivalente en metros cúbicos, ¿no?, por día que tengo de cada uno de los tipos de los sólidos, ¿vale? De los fijos y los volátiles. Pero eso me supone un 2%. ¿Está claro? Porque me está diciendo que el porcentaje total es del 2%. Luego el 98% es agua. Con lo cual, a partir del dato de kilos que tengo yo totales, calculo el equivalente de agua. Lo divido por la densidad y tengo los metros cúbicos de agua. Con lo cual tengo 35,28 metros cúbicos de agua más 0,21 correspondiente a la fracción de sólidos fijos y más 0,43 correspondiente a la parte de los sólidos volátiles. Total de volumen, pues os tiene que dar, para no sé si queréis el numerito, ¿dónde lo tengo? El total de volumen es 35 volumen total de fango, que es la suma de los tres, es igual a 35,83 metros cúbicos por día. Pero fijaros, para el que quiera hacer las operaciones, si hacéis el cálculo con el 2%, como he hecho antes, y lo dividís por 1000, porque es prácticamente, ¿no?, la densidad del agua va a ser 1000 con un 2% en esto, os da prácticamente lo mismo. No sé si... Ella se ha quedado muerta. Vamos a ver. Te están dando, en vez de la densidad, trabajar con la densidad del agua, te están diciendo que trabajes con las densidades relativas de los sólidos que son fijos y de los sólidos que van a estar en volátiles, ¿vale? Pero es que estamos sumando lo mismo. ¿Qué? O sea, que abajo estamos haciendo lo que hemos hecho antes. No, aquí estoy trabajando con el 98% que es agua. Entonces, eso es lo que te estoy intentando decir. Que yo he calculado por una parte el agua y por otra parte el equivalente de los sólidos, el volumen de los sólidos. ¿Vale? La suma total, fíjate que tengo, es de cajón, tengo 35,28 de agua y 0,6 o 5 de sólidos. Es decir, casi todo es agua. ¿Pero por qué relacionas el agua con los sólidos totales? ¿Cómo que relaciones? O sea, ¿por qué sacas la cantidad de volumen de agua? Porque, a ver, yo tengo todos estos sólidos, en la proporción es un 2%. Significa que de 100 de volumen, 2 tengo de sólidos. O si lo hago con respecto al agua, tengo 98 de agua, con lo que me ha dicho él antes. El fango es la mezcla de suma los dos. líquidos De los y dos. sólidos. Claro, a ver, esto, Vale. yo tengo 2 de sólidos, 98 de agua, en kilos, ¿vale? 2 de sólidos, 98 de agua. Puedo hacer que tengo un 2 en 100 de disolución, si tengo la densidad del fango, ¿me explico? Pero si lo voy a referir al agua, tendré que hacer que tengo 98 de agua frente a 2 de sólidos. ¿Entendéis?
Entonces, lo que he hecho aquí, por eso os digo que es una manera de marear la perdiz, porque luego, si cogéis 2% y haceros la operación como antes, y considerar prácticamente 1000 la densidad del agua, bueno, la densidad del fango, por eso que casi todo agua, os va a dar casi lo mismo. Pero estamos jugando con los términos de sólidos fijos y sólidos volátiles. Y está claro, esto te suma 0,5 metros cúbicos frente a 35, casi todo es agua. A ver, es una demostración de cómo os podemos dar los datos, y cómo tendríais que trabajar. ¿Vale? Dicho de otra manera, si coges esto, hacer la comprobación, tengo 720 kilogramos de sólidos por día y por 100 partido por 2, ¿no? ¿Sí, no? Y dividido por 1000, hacerme la operación, por favor. La pequeña tema de trabajar con las densidades, ¿sí o no? Vale, conceptualmente que veáis, o sea, yo casi siempre os voy a dar, pero ya te digo, es que luego os voy a dar los datos porque lo lógico es que tengas la densidad del fango, tú calculas la densidad del fango, ¿vale? Y el porcentaje de sólidos que tengas. Entonces, trabajas con esto, que es lo que hemos hecho en el ejercicio anterior, ¿vale? Paso los sólidos a fango líquido y con la densidad metros cúbicos por día, o sea, volumen, ¿vale? Pero aquí lo que hemos hecho es trabajar con los pesos o densidades relativas porque os han dicho, no os doy la densidad, no consideréis ya la densidad del agua, ¿vale? Considerad las densidades de los sólidos fijos y de los sólidos volátiles. A partir de ahí calculo los metros cúbicos de cada uno de ellos y luego el resto es agua, pues se lo tengo que sumar. Pero que ya os digo, Bertín, o sea, que os queda una diferencia de decimales, ¿sí? ¿Vale?